Estamos grabando. Bueno. Excelente. Bueno, Hola, Laura. Hola, ¿cómo le va? ¿Cómo está? ahí Bien, está ¿cómo andás Laura. vos? Bien, muy bien. Tenía la cámara apagada, ahora sí, ya estoy. Sí, Ahora estamos todos. Ahora estamos todos. así es. Bueno, muy buenas noches a todos. La verdad que un gusto estar acá con el equipo Mali y más esta tarde de conocimiento, compartiendo con ustedes esta experiencia. Gracias también por el tiempo dedicado, este tiempo precioso que tienen, que vale mucho. Nos acompañan varios socios de la cooperativa, que es un cliente fundamental para nosotros, más allá de toda la buena relación que tenemos. Así que muy bienvenidos a todos. Realmente nos gusta estar en contacto con ustedes porque más allá de compartir conocimiento, también aprendemos mucho. De parte de Mali también tenemos a varios compañeros. Estaremos llevando la charla con Jorge. Entonces, eso es muy importante. Vamos a ver si podemos mutear. silenciar. Sí, señor. Sí, señor. Vamos a hacer esto, que es más fácil. Un segundito, gente, que así silenciamos a todos. Esa. Muy bien. Así vamos bien. Bueno, como les decía recién, o sea, vamos a llevar la charla junto con Jorge. Esto hace parte de una serie de charlas que estamos haciendo, ¿no? Hace 15 días, mira, ya pasaron 15 días, estuvimos hablando sobre los pistones. Hoy estaremos hablando sobre los aros de pistones y tenemos otros 3 encuentros más, ¿no? Pasando por cada producto en específico y tratando de compartir el conocimiento, las experiencias, las dudas que tengan también, sacando las dudas obviamente, y con alguna actualización, ¿no? Desde el punto de vista comercial. Así que ya vamos a arrancar con rápidos comentarios comerciales y después entramos realmente en lo que es la parte técnica de aros de pistones. Ese es el tema de hoy, ¿no? La verdad que el uso de estas herramientas nos permiten también estar juntos en este momento, ¿no? Y contar también con la presencia de socios que normalmente cuando hacemos los encuentros en Córdoba, a veces por la distancia, se complica un poco y pueden, o sea, terminan no participando. Y a través de herramientas como esta que estamos usando, o sea, pueden participar con nosotros, exponer sus dudas, sus preguntas y también adquirir conocimiento nuevo. Así que contento de estamos por este lado. Yo recién estuve motivando a todos, más que nada por un tema de organización, para que no se sobreponga las voces, pero están libres para preguntar cuando quieran, para interrumpir cuando quieran. También tenemos el chat por Zoom, también pueden ir dejando las consultas. Es muy importante que no se vayan de la charla con cualquier duda, ¿no? Con Jorge, o sea, entre yo y Jorge vamos a tratar de solucionar y contestar todas las preguntas. Si no es así, buscaremos la información y se los transmitiremos. Bueno, yo creo que tenemos algún público nuevo que no participó de la anterior, así que muy rápidamente les quería, digamos, compartir esta información. Ese es, digamos, el resumen del grupo Mali, ¿no? Para los que no conocen o no saben o no tienen una información actualizada del grupo Mali. Bueno, Mali es una empresa de origen alemana. Estamos cumpliendo el centenario este año. Estamos cumpliendo 100 años de historia. Nace allá con los hermanos Mali fabricando los pistones. Y en este centenario la verdad que hemos pasado por mucha transformación, pero siempre para adelante. Eso es muy interesante. Hoy Mali es una empresa de aproximadamente 12.000 millones de euros de facturación a nivel grupo, ¿no? Considerando equipo original y todas las unidades de negocio que tenemos nosotros.
tenemos actividad en prácticamente todo el mundo, ¿no? Y también en los últimos años, algo que nos marcó bastante también fueron las compras, ¿no? De otras empresas, las adquisiciones de otras empresas y otros negocios también, junto con las empresas, ¿no? Más allá del know-how también de cada empresa, ¿no? Entonces acá a la derecha, o sea, estamos destacando algunas compras importantes que hemos hecho, tanto de Ver cuanto de Eléctrica, que trabajaban acá en Argentina con marca Iskra, también toda la división térmica de Delphi, que de ahí salen los compresores del aire acondicionado. En los últimos años, los años más recientes, también la incorporación de Nagaris a la familia Mali, que es todo lo que tiene que ver con la electrónica de los vehículos, relé, actuadores. Y uno de los últimos fue la incorporación de BrainB, que son todos los equipos para taller, ¿no? Ahí están las recicladoras del gas del aire acondicionado, también están las máquinas para cambio de aceite de caja automática, escáneres, inclusive elevadores. La verdad que una amplitud bastante interesante de equipos para taller, ¿no? Lo que nos lleva a ser una familia hoy de aproximadamente 77.000 personas. Ese es el número de personas que trabajan en Mali hoy. A la izquierda pueden ver un poco la división de las unidades de negocio y lo que está, digamos, aportando a la facturación total cada unidad de negocio. Acá siempre me gusta llamar la atención para lo que son los componentes térmicos, ¿no? Que hoy es el, digamos, para hacerla corta, es el pantalón que más aporta es el bolsillo que más aporta al pantalón Mali, ¿no? O sea, la unidad de negocio que más factura en el grupo hoy es la unidad de térmicos, ya no son los componentes de motor, ¿eh? Sí, los componentes de motor se mantienen acá en número 2, pero ahí muy de cerquita están los filtros y todo lo que es sistemas de filtración. Y es muy probable que por la tendencia que en los próximos años los sistemas de filtración pasen a ser número 2, ¿no? Acá estamos nosotros, que venimos creciendo de un año al otro, el aftermarket, y también todas las nuevas divisiones que tiene Mali, ¿no? Tanto de mecatrónicos cuanto de centro de lucratividad, que es venta de tecnología. Todo lo que tenemos nosotros de venta por región, o sea, acá lo interesante es ver que se mantiene, aún en años difíciles, ¿no? Se mantiene, este es comparando año cerrado 18 contra el 19 cerrado también, se mantiene o va creciendo con excepción de Europa, que ya algún impacto de flotas, digamos, híbridas o eléctricas también ya vamos teniendo, ¿no? Y el último cuadrito es lo que nos muestra la inversión que viene haciendo Mali en desarrollo, ¿no? O sea, es lo que aporta Mali a desarrollos de nuevas tecnologías. Nosotros tenemos 16 centros tecnológicos que al final del día lo que venden es tecnología. O sea, no fabrican un producto, fabrican tecnología. Nos alimentamos, obvio, si alimentamos todas las plantas con esta gente, con esta tecnología que sale de ahí, y tratando de llevar a la normalidad del uso común y habitual, ¿no? Así que es un volumen de dinero, de plata que invertimos bastante importante, ¿no? 751 millones de euros. Bueno, siguiendo un poquito, yo creo que se acuerdan de la... Bueno, entiendo que me están escuchando bien, ¿no? Sí, sí. Excelente, sí, excelente. Sí. Bueno, se te escucha perfecto. Buenísimo, gracias por la confirmación. Ese es lo que tenemos de estructura en el aftermarket, ¿no? O sea, los puntitos que vemos en el mapa son países que nosotros tenemos estructura del aftermarket. No, o sea, de Mali como completo, como grupo, sino que del aftermarket. Entonces tenemos muchísimas plantas alrededor del mundo. Aproximadamente tenemos 25.000 clientes alrededor del mundo, son 25 plantas. La verdad que es una unidad muy importante para el grupo, ¿no? Y principalmente en momentos como los que vivimos hoy, ¿no? O sea, donde la gente por ahí deja de cambiar un vehículo, o sea, demanda menos vehículos nuevos y pasa a reparar sus vehículos actuales, ¿no?
nosotros hacia adentro estamos sufriendo mucho más con los negocios orientados a equipo original que con el aftermarket, que sí tiene impacto, pero veo otra demanda, una demanda distinta a lo que es equipo original, que viene sufriendo bastante más. Bueno, otro cuadrito, que ese es para quien no conoce, ¿no? O sea, nosotros estamos en Buenos Aires, en Garín. Esa es la planta que tenemos en Argentina, dedicada al negocio aftermarket. Ustedes saben que en Argentina nosotros tenemos otra planta también, que es una planta que está dedicada a la fabricación de válvulas, que está en Rafaela, ¿no? Su principal producción termina siendo orientada a equipo original, es cierto, con excepción de lo que vendemos hoy nosotros en el mercado aftermarket de válvulas en Argentina. Así que es una planta muy interesante que está certificada ISO también, suficiente para el negocio que tenemos hoy, pero con posibilidad de expansión también, ¿no? Hoy tenemos un grupo que, si bien no es muy grande, pero viene dando todo el máximo esfuerzo para ir mejorando, ¿no? Hemos tenido atrasos importantes en el tema de las entregas, por todo el atraso que venimos arrastrando del periodo de cuarentena. O sea, seguimos en Buenos Aires en cuarentena, pero bastante más flexible, pero en un momento directamente no estábamos funcionando. Los distribuidores de forma general volvieron bastante antes que nosotros y ahí se generó un atraso y una buena demanda también. Con esto fue un poco difícil equilibrar las expectativas y los despachos, pero estamos trabajando bastante fuerte para normalizar esta situación. Hoy, para que tengan en cuenta, algo que nunca hemos visto en Argentina, pero nuestra planta acá en Garín está trabajando 3 turnos a full, completos. O sea, hoy la planta está funcionando de 6 de la mañana hasta las 3:30 de la mañana del otro día. O sea, casi 24 horas estamos trabajando. Con esto esperamos normalizar las cosas, ¿no? Bueno, yendo un poquito más al tema de hoy, ya para ir pasando también a Jorge, no sacarle mucho tiempo, para que no se enoje Jorge conmigo. Vamos a hablar un poquito de Aros hoy, ¿no? Yo les quería compartir este dato. No sé si todos saben, pero bueno, siempre suma, la información siempre suma, siempre es bienvenida. Nosotros, lo que vemos es como un prospecto, un mapeo de la flota que circula en Argentina, ¿no? Hoy nosotros tenemos una realidad de la flota argentina que es la siguiente. Tenemos aproximadamente 7 millones de vehículos que podríamos considerarlos más nuevos, ¿no? Que tiene de 0 a 10 años de edad, ¿no? Y después tenemos, en lo que sigue, ¿no? Tenemos una cantidad de vehículos que suma aproximadamente 3 millones y medio de vehículos que tiene de 10 a 20 años. Y otros 3,6 millones de vehículos que tienen más de 20 años. Que nos lleva a concluir que aproximadamente la mitad del parque argentino, o sea, es el 48% que vemos ahí, tiene más de 10 años. Bueno, sabemos que casi que ese es el público que nos orientamos en la reposición y el mercado de aftermarket. Hay muchos de los vehículos de 0 a 5 años que todavía están en garantía. Con más de 10 es el mercado que realmente podemos trabajar nosotros, que normalmente trabajamos nosotros, ¿no? Ustedes también, con toda la reparación que hacen los motores. Bueno, sabemos que es un nicho muy especial, muy específico, que tiene sus particularidades, tanto nivel de calidad exigido, cuanto relación costo-beneficio, precio. Entonces nosotros tenemos la estrategia, no sé si todos saben, pero está bueno actualizarla, tenemos la estrategia de apuntar a este segmento con toda la fuerza que tiene la marca PC, ¿no? Nosotros estamos apuntando a este nicho, a este segmento del mercado con la marca PC. De manera que los nuevos lanzamientos siempre los sacamos en Mali, o sea, lo que va a atender a los motores más nuevos va a estar en marca Mali. Mali PC es Mali, ¿eh? O sea, fabricamos en la misma planta, todo igual. Estoy hablando de marcas
la marca PC va a estar más orientada a este nicho específico con más de 10 años, ¿no? Y principalmente línea liviana, ¿no? ¿Por qué estoy hablando esto? Que tiene relación con los aros que estaremos hablando en la charla de hoy. Porque, digamos, hechos concretos de esta estrategia es todo lo que hemos lanzado nosotros de familia aros PC, inclusive aros de recambio, que era un nicho que nosotros prácticamente no tocábamos, ¿no? Y que hemos escuchado al mercado y realmente los agregamos. Ustedes están comprando, están consumiendo estos aros, ya los tenemos desde el principio de 2019, pero principalmente quiero remarcar que no termina, o sea, no es la oferta limitada, sino que se va expandiendo, ¿no? Vamos agregando, como hemos hecho en julio, como también hicimos el mes pasado, agregar referencias a esta familia PC. Y mañana probable también que tengamos nuevas líneas de productos respetando este mismo concepto, ¿no? O sea, trabajando fuerte, respetando todo el nombre, toda la presencia que tiene la marca PC en el mercado. Así que quería, o sea, de manera general, compartir esta información con ustedes, porque realmente me parece que vale la pena y hace falta que ustedes también estén al tanto de las estrategias que vamos tomándonos, ¿no? Así que, nada, o sea, en cada charla vamos a ver si podemos actualizar alguna información relacionada al tema. Yo creo que este también como que fortalece el vínculo, ¿no? Tanto comercial cuanto técnico que tenemos con la cooperativa, que es sumamente importante para nuestro negocio en Argentina. Bueno, Jorgito, ya no te saco más tiempo acá. Ok. Ahora te dejo de compartir, así vos podés entrar con la presentación. Ahí. Fíjate si podés compartir. Bueno, mientras tanto, voy recordando a todos los que están participando con nosotros que hoy es nuestro segundo encuentro de una serie de 5, así que nos quedarán otros 3 encuentros más pasando por distintos productos, ¿no? Y también recordarles que pueden usar el chat para hacer cualquier consulta, que lo estaremos leyendo juntos, o si tienen la necesidad de exponer la pregunta, de hablar, es simplemente habilitar el micrófono. Les pido que si no van a hacer la pregunta, hablando, comentando, charlando, si posible que lo puedan dejar muteado, así evitamos cualquier interferencia. Dale, Jorgito, te escuchamos. Ok, buenas noches a todos los que no he saludado. No, mi charla se está viendo, Rafael, ¿no? Sí, señor. Sí, ok, bueno. Bueno, vamos a hablar entonces de aro de pistón. Vamos a tratar de hacer un pequeño detalle de dónde y cuáles son las marcas que manejamos. Rafael hizo un adelanto ya, tanto sean Mahle como Perfect Circle. Y prácticamente en donde somos desde el punto de vista de equipo original en todo este display de marcas. Hay otras marcas de segundo empuje que somos originales en otros mercados, por ejemplo, el mercado, digamos, asiático, con Izumi, con otras marcas, pero bueno, lo que está local en el país es más o menos este espectro. Esta es nuestra planta más cercana y más importante que tenemos, es nuestra planta de Itayubá. Tiene una capacidad de producción de 410 millones de piezas y 75.000 metros cuadrados de superficie. En esta planta, por un problemita de ubicación que tenía la planta de cojinetes en la zona de San Pablo, el Gran San Pablo, se trasladó a esta posición y ya están las dos plantas integradas para hacer la producción de cojinetes y de aros de pistón. Las plantas tienen un concepto de fabricación desde el punto de vista de minifábricas, es decir, son unidades, hay una mini unidad de matricería, una mini unidad de fábricas específicas, una mini unidad de maquinado, con lo cual se minimetizan los conceptos de error y se sigue una norma específica de funcionalidad. Acompañan a esta planta de Itayubá, Catanede en Portugal, con otra planta similar, Vilanova en España, Saint-Jean en Estados Unidos y Jinkou en China.
ya entrando específicamente en lo que es el aro de pistón, la definición que más me agrada es decir que un aro es un elemento circular con elevada fuerza de expansión. Concepto que va cambiando desde la tecnología de Euro 1, Euro 2, a la tecnología Euro 4, Euro 5, es decir, los vehículos de nueva generación tienen menor fuerza expansional que los vehículos de vieja generación. Ya vamos a ir viendo y desmenuzando todos estos conceptos. Definimos entonces como espesor radial a esta medida, como altura del aro a esta medida, como abertura entre puntas a esta medida, y como diámetro o función diametral esta medida específica. Todos nuestros aros vienen identificados con este tipo de conceptos. Ustedes no son nuevos en esto, conocen muy bien el tema, pero hemos encontrado en el mercado que están adulterando algunos de nuestros productos. Entonces aparecen unas marcas que no son estas marcas, que son burdas y que realmente no son nuestras marcas. Por favor, verifiquen muy bien. Obviamente, ustedes compran a través de la cooperativa, eso no va a ocurrir, pero si les traen un aro para identificarlo, sepan bien y conozcan bien que nuestra grabación es en base a una posición láser o en base a una posición ácida. Bien, perdón. Entonces, desde el punto de vista motor esto prácticamente lo hablamos solamente como para entrar en tema. La mayoría de los vehículos de nueva generación y generación actual están hablando de 3 aros de pistón, un aro de control de compresión, un aro intermedio que trabaja, digamos, optimizando lo que es pérdida de compresión del primer aro y lo que es pérdida de aceite del aro de aceite, y básicamente trabajan en homogenización. Ya vamos a ir viendo las conformaciones. Para vehículos livianos tenemos un aro de primera ranura, de este tipo de perfil en nueva generación, un aro raspador que contribuye también, que en muchos de los casos ya vamos a hablar de lo que es torsional positivo y torsional negativo, y un aro de control de aceite que puede ser de 2 láminas y un expansor o de 2 cuerpos, es decir, un cuerpo central y resorte. En vehículos pesados, lo único que prácticamente cambiamos es la no presencia del aro de 2 láminas y un expansor, y prácticamente se utiliza siempre este tipo de aro, es decir, un cuerpo de fundición con un resorte expansor. En la parte del primer aro de compresión, normalmente hay perfiles que son acuñados por el nivel de compresión que se trabaja y con un elemento resistor para los esfuerzos mecánicos que es el APA. Este segundo aro puede trabajar en determinadas condiciones o conformaciones de motor, tanto sea como compensador de la compresión o como compensador del consumo de aceite. Los nuevos materiales que se están usando, es decir, con el tema del advenimiento de las normas, con el tema del advenimiento de los nuevos motores, con el advenimiento de los conceptos, es decir, ¿cuál es el nuevo concepto? Tener un motor lo más chico posible, que tenga un régimen de vuelta muy alto, importante, y que tenga la potencia lo mejor que se pueda conseguir. Eso es, digamos, son utopías todas generales. En definitiva, cuando yo altero una cosa, tengo que ir reforzando la otra, pero fíjense, yo me tengo que ir a espesores de aro mucho más finos por un tema de fricción que los que tenía antes. Entonces, quiero tener más potencia, pero tengo el aro más fino. Si tengo el aro más fino, si tengo más potencia, tengo que transferir al medio refrigerante más potencia con un aro más fino. Entonces la fundición ya no me sirve otra cosa. Entonces todo ese tipo de cosas, que ya la vamos a ir hablando, prácticamente está todo normalizado en base a ISO 6621/3 y prácticamente son 3 letras para revestimiento, 3 letras para acero y 2 letras para hierro fundido. Es decir, el código y la codificación es esta. Esto yo no voy a abundar en esto, hay detalles, hay informativos de esto, pero sí es importante que sepan que, digamos, tiene una razón de ser. Es decir, la primera letra habla de males, la segunda letra habla de los materiales, hierro fundido, aceros, PVD de los tratamientos, la tercera letra, revestimiento de cromo, protectores, todo este tipo de cosas. Por ejemplo, un aro específico, el MSC 251, fíjense que tiene a qué nivel estamos trabajando, dureza 320
25 brines. Sí. Fíjense, un acero convencional está hablando en 140, un acero inoxidable en 180. Un acero a carbono, donde trabajábamos antes con los aros, Vickers, perdón, no me acordaba la dureza. Un acero al carbono tiene 55, un hierro 30. Estamos hablando de este tipo de dureza. Esto es sin los revestimientos y los tratamientos externos. Fíjense en este caso, estamos hablando acá de 700 brines. Estamos hablando de aros muy duros, por eso la longevidad de los motores, por eso la utilidad y por eso prácticamente el hecho de que el diseñador se arriesga a cargar los motores con alto régimen de vuelta, obvio. Si no tuviésemos los lubricantes que tenemos, esto no podría ser. Es una conjunción. Es decir, si tenemos tal lubricante, podemos cargar tal cosa. Ahora, entonces, si yo pongo el viejo 15W40 en un aro de nueva generación, seguro que voy a tener problemas. Entonces, realmente, esto es un combo de termostato, un combo de tapa de radiador, un combo de lubricante, un combo de combustible y un combo de inyección. Bien. Perfil tipo R, siempre identificado, por supuesto, con el top hacia arriba. Un perfil tipo 5, mismo caso. Por lo general, estos son aros hechos ya en fundición, prácticamente de vehículos ya de generación Euro 3, básicamente, ¿no? Un tipo J, un perfil actual. Esto ya puede ser hecho fundición o acero inoxidable. Y aquí prácticamente el compendio de aros de primera ranura, que son todos estos, aro barrilado, semitrapezoidal, aro trapezoidal, chaflán simple, cónico de una posición, todo lo que ustedes ya conocen y trabajan a diario, ¿no? Con rebajes en segunda ranura, con abarrigamiento asimétrico, con cortes interiores, siempre, por supuesto, todos estos aros con el top hacia arriba en la posición normal, a no ser que el aro sea simétrico. Si el aro es simétrico, no tiene problema, pero tampoco nos confundimos y erramos mucho si montamos con el top hacia arriba. Aros de control de aceite, tenemos los dos tipos que hablábamos hoy, un aro de fundición con un expansor y un expansor resorte de acero, y dos láminas y un expansor para vehículos livianos. El concepto de fabricación de los viejos aros, de los aros actuales de fundición, era un concepto de fabricación por capas. Es decir, se hacía una capa, se moldeaba esto y luego se cortaba independientemente cada uno y salía el aro circular. Es decir, al ser hecho en fundición convencional, fundición gris, esto no tiene matriz, no tiene ningún tipo de fibra. Es decir, es una fundición que no está orientada para ningún lado. Entonces, es un elemento que es, desde el punto de vista tensional, es neutro. Cuando le hago un corte en una posición y lo transformo en un aro de pistón fijo, ahí sí ya me cambian las condiciones de tensión del aro. Pero mientras tanto es un aro neutro. Este proceso generaba una cantidad de impurezas por la fundición misma, porque no tenía toda la impureza que venía de la fundición, quedaba en el molde prácticamente. Para mejorar eso se hizo una centrifugación de la fundición, se hizo un tubo y luego se cortan cada uno de ellos y obtenemos la posibilidad de hacer aleaciones con niobio que genera una mayor fluidez de la fundición. Obviamente las máquinas de centrifugación se logra hacer un tubo, ese tubo se corta y de ahí sale por maquinado el aro de pistón. Desde el punto de vista de la fabricación, el aro de vieja generación nace de esta forma, es decir, tensión es igual y en todo sentido, o sea, forma circular del aro. Cuando yo necesito algún punto de cambio estructural, lo debo hacer mediante un maquinado. Cuando estoy hablando del mediante al maquinado, logro este tipo de formas. Este tipo de formas donde tengo mayor fuerza expansional en puntos donde necesito que ese aro tenga fuerza expansional. Ahora, un aro de nueva generación, que es de acero, ya logra esto solo por el extruido y la fabricación. El aro de aceite siempre va a tener esta concepción, es decir, donde tengo el gap de corte, tengo mayor
tensión para que obviamente tenga un sello acorde. Desde el punto de vista entonces de materiales, se fabrican los aros de nueva generación, se fabrican de acero al carbono y en base a aceros inoxidables. Estos son los conceptos, es decir, ¿perdón? Se compra el rollo de alambre a un fabricante o dos fabricantes dentro de nuestras plantas o terceros, de un fabricante internacional, se compra un aro que tenga un chaflán, un rollo de alambre de esto, un rollo de alambre trapezoidal, un rollo de alambre de aro de aceitero, control de aceite. Entonces ustedes me dirán, ¿y cómo se hace? Se logra el aro ahora mediante rolado. Se dobla, se rola. Y esto da un concepto que cambia virtualmente todo lo que conocíamos atrás. Un aro que nacía desde el punto de vista de la fundición tenía una función de expansional de este punto. Para lograr esto, yo tenía que darle un maquinado. Ahora, al nuevo aro, yo lo que hago es darle un bisel específico de doblez. Y tiene otra particularidad. El aro que yo tenía antes estaba en una luz entre puntas, entre 0,4, 0,6, 0,5, 0,8, una cosa así. ¿Por qué? Porque la fuerza expansional era única y estaba controlada. Cuando incrementaba la temperatura era suficiente para compensar que no se tocaran las puntas. Un alambre de estos, cuando yo lo caliento, la única forma de expansionar que tiene es estirándose. Al estirarse, las puntas tocarían rápidamente si yo le doy la misma luz de los otros aros. Entonces, ¿qué es lo que hago? Le doy mucho más luz. Hoy vehículos de pesados tienen 1.2, 1.3 de luz y vienen y preguntan, y no, pero ¿y cómo voy a montar esto? Sí, móntelo tranquilo. Lo que pasa es que cuando ese termostato llegó a la temperatura adecuada, este aro tiene la luz que corresponde. Esta es en fábrica la forma que se hace el aro. Un aro convencional en fundición llevaba 22, 23 operaciones. Un aro de este tipo, a ver si lo puedo compartir este video. Momentito. ¿Se ve ahí el video? ¿Rafael? No, Jorgito, todavía ¿No se ve ahí? Todavía no. no. A ver. ¿No? Bueno. No. Ahora dejaste de compartir la pantallita también, ¿ah? Tu presentación también no la vemos ahora. No la ven más. Bueno, a ver, vamos a ver ahí. No. Sí, ahí vemos la presentación. ¿Se ve el video? ¿Se ve la ¿Video? presentación? Sí, la presentación. El video no. No. ¿Te abrió el video? Yo lo tengo abierto y lo tengo funcionando, ese es el tema. Y fíjate ver, si podés compartir pantalla y seleccionás el video. A ver si puede ser este. Ahí vemos, ahí vemos. Ahí estamos. Esta es nuestra fábrica de Itayubá, la que yo les mostraba hoy, y ahí se va a ver la concepción de fabricación. Estos son los rollos de alambre, ahí está el rollo de elemento, y ustedes van a ver que con 2, 3 operaciones de rolado sale el aro terminado. Ahí está. ¿Ven? Ahí está. Es decir, lo que antes nos llevaba 22 operaciones, hoy nos lleva 3, 4 operaciones y realmente solo con un tratamiento de nituración al final para darle una homogeneización se termina el tema. Bien. Vuelvo a la charla. Ok. Bien, una fotografía de la planta, los rollos de alambre. Para hablar específicamente de nueva generación, hablo de vehículos livianos, entonces el combo de estos aros es un aro de compresión de este tipo, con un tratamiento específico en la zona de apoyo sobre el cilindro, un elemento de segunda ranura que es un torsional, ya vamos a ver cómo funcionan esos. Si el vehículo tiene por diseño una concepción digamos, de que este aro permite un pasaje determinado de compresión, este va a ser un sellador de compresión. Si el vehículo por diseño tiene un pasaje de aceite, este va a ser
un sellador de aceite. Esto, por ejemplo, es el PALAP 1.0 turbo, este es el pistón, este es el aro, el perno diamantado, y los aros que llevan son los que hablamos. Esta es la conformación de motor con inyección de aluminio, un cilindro inyectado, un cilindro de fundición acoplado y fundido ahí, y eso es prácticamente lo que va a ser, o lo que es el nuevo vehículo de la nueva generación. Yo les hablaba hoy de lo que es, de qué depende entonces tanto el pistón como el aro, de termostato, de tapa de radiador y de condiciones de deformación del pistón. Es decir, si yo logro que la medición en este eje, que es esta, y la medición sobre este eje, sobre la falda, que es esta, expandan las dos y lleguen a igualarse ambas, voy a tener un apoyo en los 360 grados del aro correcto. Ese es el punto de trabajo del aro. Y si esto expande hasta acá y logra dilatarse y se acomodan las dos faldas, digamos, las dos posiciones de falda, voy a tener con el lubricante que voy a tener en el motor un apoyo perfecto para ese motor. Esas son las dos condiciones para que ese motor tenga excelente longevidad y pueda rendir los caballos que realmente está diseñado para trabajar. Torsionales, entonces. Un aro torsional positivo es un excelente sellador de gases de compresión, a expensas de un pasaje de aceite, que lo tengo en esta posición. Es débil para el control de aceite. Un torsional negativo es un excelente controlador de aceite, a expensas de un pasaje de compresión que lo voy a tener aquí arriba. Se hace un combo, depende del diseñador y de las condiciones. Por eso, estos dos aros son muy parecidos, muy parecidos. Se puede cometer error en el montaje y esto sí va con el top, sí o sí ahí arriba. Fíjense que el top, uno tiene que estar acá y no acá, acá está en esta posición. ¿Está bien? Entonces, realmente es un tema que podemos cometer un error de armado porque son muy parecidos y los espesores son delgados, muy delgados. Bien, fíjense, esto es una curiosidad que me llamó la atención y la quiero compartir con ustedes. Tengo un ejemplo, sí, un cálculo de esta alteración de longitud del aro de pistón de 100 milímetros, por decir un caso, sea igual al valor de la temperatura de servicio. Fíjense, diámetro de cilindro, 100 milímetros. Temperatura ambiente, 293 grados Kelvin o 20 grados centígrados. Temperatura de servicio, 473. Dilatación longitudinal de hierro. ¿Me quedé hablando solo? No. Perdón. No, estamos acá. No, está bien, perdón, porque se me oscureció todos los concurrentes y digo, me quedé hablando solo. Bueno, sigo. No, está bien. No te vamos a abandonar. No me abandonen, no, estoy solo. No somos así. Bueno, entonces, fíjense, esta temperatura de servicio, 200 grados centígrados, 473 Kelvin, y prácticamente, aplicando esta pequeña ecuación acá, este aro a 100 grados centígrados me tiene una elongación de 0,57 milímetros. Fíjense, yo puse acá abajo cambio de calidad de líquido refrigerante. Le cambié el líquido refrigerante porque me dieron una anilina con coloración. Ya me cambió la condición de motor. Cambio de termostato, lo mismo. Cambio de temperatura. Todo eso me lleva a un desgaste prematuro del aro. Entonces, cuidado con ese tipo de cosas. Los vehículos de vieja generación tenían unas espaldas muy grandes, se aguantaban todo esto. Los vehículos de nueva generación, no. Ese tipo de cosas no vamos a tener problemas. Bien. Cuando estoy hablando de una conformación de aro en un pistón, el primer aro transmite 55% de la potencia del calentamiento propio del pistón, el 30% del segundo y el 15% del tercero. ¿Por qué digo, y me refiero solo a los aros de pistón? Porque ustedes me dirán, si el que se calienta es el pistón, ¿por qué no transfiere el pistón? El pistón está diseñado para moverse en el cilindro bajo un lecho de lubricante, por eso tiene esa aspereza en las faldas y en todo su diseño, como si fuese un mal torneado. Eso es una bomba de lubricante. Eso hace que el pistón siempre vaya embebido en su propio lubricante y no transmite porque el aceite es un aislante.
Entonces, lo más importante que tenemos es justamente esto. Y acá tiene que ver una función fundamental, que es la que ustedes hacen, que es el bruñido del cilindro. Ese bruñido del cilindro tiene que tener una rugosidad tal que permita que quede en las paredes del cilindro el lubricante que estos aros necesitan, y no en exceso ni en defecto, para poder transmitir esta potencia y que no arruinen el bruñido y que no se arruine el perfil. Entonces, son esas cosas que son archiconocidas, pero es importante que las recalque porque en los motores de nueva generación cada vez son más dependientes de estas cosas, porque baja el perfil, porque aumenta la carga térmica y porque aumenta relativamente la carga mecánica también. Es decir, bueno, después ya vamos a hablar de la carga mecánica. Bien, con respecto a lo que es la carga mecánica, ¿por qué se migra de la fundición al acero? Es decir, la fundición tiene una tasa de transferencia, supongamos 5, por decir un número. Para que esos 5 puedan pasar desde el pistón, desde el aro al cilindro, yo tengo que hacer una determinada fuerza. Como el acero tiene una tasa de transferencia prácticamente doble a la fundición, le tengo que, con la mitad de la superficie y menos fuerza, aplico prácticamente la misma transferencia de temperatura. ¿Por qué no se hacía antes? Y bueno, por dos razones. Primero, porque no había fabricación de aceros especiales que se adaptasen a los cilindros. No se olviden que este es un acero que está trabajando sobre un cilindro de fundición y no lo gasta. Y estamos hablando de longevidad de 200.000 kilómetros, 300 o 400.000 kilómetros de línea pesada. Entonces, realmente hoy se está logrando una conjunción de materiales que es amigable para este tipo de procesos. Entonces, prácticamente, al bajar la sección del aro, yo tengo varias cosas. Puedo bajar la altura del pistón, puedo bajar el diseño, puedo alterar el diseño del pistón en la falda, transmito una potencia igual a la anterior o más, tengo más vida útil porque se gasta menos el aro, y tengo condiciones de transferencia térmica mucho mejor. Cada aro que sale de fábrica, como proceso de línea estándar, se pasa por este calibrador. Si llega a la medida y es estándar, pasa. Si no, directamente, automáticamente descarta. Para la generación del 50 teníamos conformaciones de aro de este tipo. Es decir, 238, 238, 475 en aceite, en línea liviana. El 2008 teníamos 112, nitrurado, ya. Esto era todo fundición. Aquí empezó a mezclarse un poquitito algo de acero o un tratamiento específico de nituración en capas y endureciendo los perfiles. Y acá en el 2010 hasta el 20 estamos hablando de 0,8 milímetros, niturados con PVC, 0,8 milímetros la segunda ranura, torsional positivo, torsional negativo, y 2 láminas y un expansor con PVD en este concepto. Esto en línea liviana. En línea pesada estamos hablando de durabilidad. En el 80 estamos hablando de estas dos durabilidades. Hoy estamos hablando de 2 millones, 1.700.000, 1.400.000, 2 millones de kilómetros, sin problemas. Y lo que sale como producto terminado de eso, a no ser que haya un problema de polución, un problema de falta de lubricación, pistones, por ejemplo, son concretamente reutilizables. Los aros, bueno, tienen su cierto desgaste. Algunos de los aros que se estaban fabricando y se siguen fabricando son con un compuesto de fundición abajo, en la parte general del aro, con un revestimiento específico, que puede ser cromo, puede ser molibdeno. Para hacer molibdeno, y les llevo un ejemplo actual, ya viejito, es el 366, 352 de Mercedes, que tenía molibdeno en un lecho de este tipo. Un cromo superficial, y la especificación y la visión de los aros eran estas. El cromo lo mismo, en camada completa, el molibdeno en canal, y los tipos de aros que, según sea primera o segunda ranura, icónicos o paralelos, vayan aplicando a los elementos. El ferroque es algo que ya se dejó de usar prácticamente, pero puede aparecer alguna cosa. Son elementos que usaban en Volkswagen. Se colocaba un canalcito de esto que era antidesgaste, pero bueno, 1, 2 o 3 canales. Bien, entonces, ¿por qué fabricamos de acero la primera ranura?
¿Por qué no la seguimos fabricando de fundición? Esto es ya desde el punto de vista metalográfico. Al ser de acero tiene mejor control de forma. Una transferencia de calor mucho más constante en los 360 grados del aro. Y un cerramiento más preciso de la cámara de combustión, porque tiene mucho más elasticidad que el aro convencional. ¿Por qué lo tratamos? En este caso un nitrurado, pero ¿por qué lo tratamos? Reduce el hecho de nitrurarlo, por ejemplo, reduce el rozamiento entre metales, no desprende cobertura y reduce el desgaste metálico. Yo antes le colocaba molibdeno al aro y el aro tenía un pasaje de temperatura por una sobreinyección y desprendía todo ese molibdeno. Ese molibdeno era peor que si yo le echara un puñado de arena dentro del cilindro. En este caso, un aro nitrurado no tiene ese problema. Algunos tips para las nuevas tecnologías, es decir, lo que estamos colocando en nuestros procesos de fabricación de aro, es lo que se dice un aro cromado, es un cromo no por baño, sino un cromo cerámico. Es decir, hablamos de temperatura en el centro del arco, esto se aplica por plasma en un horno de este tipo. Estamos hablando de 19.000 a 20.000 grados en el centro del elemento. Es decir, los aros están colocados en estos elementos, en estos tubos, se hacen display de aro, van girando, y aquí tengo un ánodo, tengo un cátodo y una tensión de vías, que esa tensión lo que hace es controlar la mayor o menor deposición o la limpieza o no del aro. Entonces, es como si fuese, no sé si ustedes tienen presente lo que era una válvula, un triodo en las válvulas electrónicas. Tenían un ánodo, un cátodo y una tensión al medio, que lo que hacía era controlar el libre pasaje o inhibir el pasaje de electricidad. En este caso es lo mismo. Esta tensión de vías que se habla acá es una tensión de control con respecto a la deposición de los elementos. Formación de vapor de cromo en alto grado de ionización, se trabaja en plasma de cromo, y el vapor reacciona con nitrógeno 2 formando nitruro de cromo, que es el material cerámico que tiene prácticamente una condición. Fíjense, el nitruro de cromo es un compuesto cerámico cuya fórmula es esta, y es duro y extremadamente resistente a la corrosión. Esta es la presencia y la estructura de una superficie de ese tipo. Ven que es una superficie que tiene caras planas, lugares planos, pero también tiene superficies profundas, en donde eso lo que hace es ser reservorio de lubricante. Desde el punto de vista de la nitruración comparada con el viejo aro cromado, fíjense cuál es la comparación del desgaste relativo. Es decir, un cromo 24 tenía este tipo de nivel 100% de desgaste contra una nitruración que tiene casi un 23, un 24% menos de desgaste. Para vehículos Euro 5/6, el aro ya tiene capa de cromo cerámico aquí, tiene acero nitrurado en el interior, es chaflanado, y a su vez la camisa tiene que tener un compuesto específico en base a un compuesto fosforoso, porque esto es duro, y si yo tengo esto duro contra algo blando, el aro va a avanzar sobre la camisa. Entonces, frente a eso, tienen desgaste compatible. Por eso la longevidad. Estamos hablando de 1.600.000, 1.700.000 kilómetros. ¿Ven cómo va aplicado? Es decir, una capa, y todo esto, es decir, si fuese una capa convencional con los viejos procesos, esta capa no tendría zona de límite como la tiene planificada acá. ¿ven? Tendría una zona rugosa acá. Esta no, esta tiene una zona, una interferencia prácticamente lineal. Esta nitruración es una zona totalmente dispersa. El PVD entonces una separación física de fases gaseosas. Este proceso de revestimiento basado en el alto vacío, donde las capas de material duro se aplican mediante evaporación del material y a depositar. Cromos cerámicos y cromo 2 y nitruros. Las propiedades, al tener una superficie extremadamente lisa, se mimetizan las pérdidas por fricción. Al fabricarse por capas muy finas, densas de gran dureza, se minimiza la resistencia al desgaste, y el producto de la elevada resistencia al desgaste, el contorno del aro se mantiene durante el funcionamiento más prolongado. Es decir, yo puedo mantener mucho mejor las formas
con este tipo de trabajo, y por eso la longevidad. Hablando básicamente de dos perfiles, el viejo perfil para un mismo aro, el viejo perfil para los nuevos perfiles, esto ya es Euro 5. Entonces hablamos, un aro que tenía cromo cerámico, fundición hierro nodular. Es decir, este era un aro con durabilidad, pero no para trabajar en Euro 5. Fundición hierro nodular lateral con recubrimiento lateral y recubrimiento de capa. Este ya es un arito un poquito más importante. Y acá una capa intermedia de cromo, acero nitrurado gaseoso y MP230 en PVD. Ahí está un poquitito más claro todo. Bien, el principio de funcionamiento del aro de aceite con caras cónicas es lo que se hace hoy día, es decir, bueno, ¿cómo mejoramos la transferencia y la durabilidad del aro de aceite? Antes teníamos dos caras de este tipo y teníamos dos caras planas, hasta que se incorporó el acero que permitió hacer una pequeña superficie de contacto. Y ustedes van a ver que Euro 5 y Euro 6 tiene prácticamente solo el retrabajo de esta punta. Ya lo vamos a ir viendo. ¿Qué es lo que gana como diferencial este aro con respecto a este? Todo esto, el ablande, el asentamiento, todo este tipo de cosas. Miren la potencia que prácticamente la presión específica de cada aro hasta las 40 horas. Muchísimo más grande en el aro de caras planas que en el de fases cónicas. Fase cónica, como tiene una pequeña superficie, tiene una superficie constante de consumo de potencia. Entonces vamos a ir trabajando de este tipo, un pequeño angulito, 0,30 de espesor, antes 0,30, y fíjense cómo las zonas de apoyo como van siendo diferenciales. Y también cambian las durezas. Es decir, si ustedes fijan el punto de durómetro que yo tengo acá, prácticamente tengo una dureza extrema prácticamente en el punto de vida. Obviamente que cuando voy teniendo cierto desgaste, la dureza va a ir bajando. Por una cuestión de que si yo hago extremadamente duro toda esta punta, obviamente voy a tener un elemento que raya el cilindro y no me va a servir. Esta es la concepción. ¿Ven cómo va trabajando, cómo se va trabajando el perfil? Es decir, solo 0,12 a 0,15 milímetros la zona de contacto y de apoyo. El resto de la fase está prácticamente para reforzar el aro nada más, o para cuando se desgaste tenga determinado apoyo, pero no mucho más. ¿Ven? Acá tengo una referencia prácticamente entre Euro 5 y Euro 6 y Euro 3, 4. Estamos hablando de este tipo de perfil. ¿Ven? Miren, la fuerza expansional acá y acá, fíjense esto. Prácticamente una optimización de fricción. Al tener menos fricción, al trabajar mucho menos el aro, tengo mucho menos desgaste y mayor aprovechamiento energético de todo el tren motriz. O sea, más rendimiento. Comparado entonces, desde el punto de vista tensiones, fuerzas expansionales, un Euro 3 tiene esta concepción, 4 milímetros, un aro de fundición esferoidal, o M366, 352, una cosa así. ¿No? Entonces tenemos 4 milímetros. Vamos a analizar la segunda ranura, la primera ranura del Euro 5. 3,5 milímetros, acero en PVD. Euro 6, 3 o 3,5 milímetros, acero nitrurado en PVD, o sea, estamos iguales acá. Voy a la segunda ranura, 3 milímetros, hierro fundido. Acá en Euro 5 ya cambiamos el hierro fundido por acero nitrurado, 2,5 milímetros, me permitió bajar medio milímetro. Y acá mantengo la misma concepción, siempre aros torsionales. Y me voy al aro de aceite, y el aro de aceite tengo 4 milímetros, 3 milímetros y 3 milímetros. Lo que pasa es que acá es un acero cromado y acá ya tengo aceros nitrurados y aceros nitrurados. Ahora fíjense un detalle. La fuerza expansional en el Euro 3 era 1,1 newton por milímetro. La fuerza expansional en Euro 5 era la misma. Cambiamos los perfiles, pero todavía seguimos en la misma. Misma fuerza contra el cilindro. Fíjense en Euro 6, la mitad. Este elemento hace que yo coloque un cilindro en una Scania frío y
En el Scania que lo colocaba Euro 3, yo me tenía que agarrar del pistón y me sostenía mi peso. Este se me cae. No lo puedo tener. Ahora, la mayoría dice, pero ¿y esto qué pasa? ¿Me va a perder compresión? No. Tiene una tasa de transferencia térmica muy importante y cuando llega a temperatura de termostato, que son 4, 3, 4, 5 minutos, suficiente y llega a carga óptima y trabajo óptimo. ¿Ven cómo están los perfiles acá? Solo es el juego de los perfiles, pero de las puntas de terminación de apoyo. Por eso es hiper importante lo que uno maneja con lubricación. Es decir, lo que yo no puedo hacer con lubricación está muy complicado. Y el otro tema, que déjenme pasar un chivo de male, pero la realidad es que el otro tema es la filtración. Si yo no tengo una filtración acorde para perfiles tan pequeños como son estos, un grano de sílice de arena que me pasó en el filtro de aire, tengo un rayado de cilindro. Tengo problemas. Fíjense, 0,15, 20, 30 grados, un revestimiento en PVD y un cromo cerámico. Ese es el perfil del aro que tengo acá. Desde el punto de nuevas tecnologías, porque eso es lo que está vigente, hay otros estudios porque se está pensando que el aro es suficiente con un solo punto de apoyo, no 2 puntos de apoyo. Este es el perfil Monoland. Este perfil es este es el aro, todo puede hacerse en base a aceros convencionales o aceros sinterizados, y prácticamente es un aro que es de este tipo. Ahora, ¿ven cómo se conforma? ¿Cuáles son las ventajas de esto? El consumo de aceite lubricante se redujo en evaluación de laboratorio un 56% con respecto al motor de nafta. El consumo de aceite lubricante se redujo un 33% en un motor diésel liviano. Y aproximadamente se recupera el 50% de la pérdida de potencia porque tiene una sola zona de apoyo. No tiene dos, tiene una sola. Y lo otro que viene como nueva o como innovación es el aro revestido en polímero. Ese polímero es un elemento semiduro que está aplicado sobre los flancos del aro. Eso evita que el aro se raye por componentes abrasivos. Entonces, prácticamente ese polímero está evitando ese tipo de daño. Luz entre puntas. Esta luz es la necesaria que para su dilatación de aro me permita un control determinado de compresión o aceite. Cuando aparecen chaflanes de este tipo, son necesarios para evitar que las puntas se toquen o tengan algún problema con respecto a la dilatación térmica. Hay puntas de distintas medidas para distintas aplicaciones. Esto ya está cayendo en desuso, prácticamente. Aplicación de aros. Es decir, hablamos de cómo montar esto. Ustedes son especialistas en esto, pero bueno, se lo tengo que comentar. Siempre desfasamos para nosotros, entendemos que 120 grados desfasado, a pesar de que los aros rotan en el cilindro, siempre consideramos la puesta en marcha y si están desfasados 120 grados los gaps de corte, siempre voy a tener en el momento de puesta en marcha inicial un menor pérdida de compresión. Usando las herramientas adecuadas y el desfasamiento como corresponde. Si yo tengo un resorte expansor que tengo una concentración de esfuerzo opuesto al gap del resorte, eso va justo donde tengo el corte del aro. El otro, la unión del resorte en oposición. Siempre, por favor, top hacia arriba. Este es un perfil de un vehículo convencional donde está bien el asentamiento, es decir, nosotros definimos que un perfil de asentamiento mínimo de un aro de pistón se da cuando tengo el primer tercio de asentamiento. En este caso, este es un perfil chaflanado, entonces me queda solo la zona de apoyo en una punta. Si fuese un abarrilado, lo tendría en el centro. En este caso, tomamos este ejemplo porque es más didáctico. Es decir, yo tengo, este aro está asentado y todo esto es vida útil. Ahora, depende de qué.
termostato, filtro de aceite, filtro de aire y todos los elementitos que hablábamos hoy. Ahora, si yo tengo un problema termostático, por ejemplo, o no le puse el termostato adecuado, no tengo las dilataciones que corresponden, el pistón se deforma y no llega nunca a la cilindricidad para apoyar los aros de pistón, tengo un asentamiento de este tipo. Aquí tengo la superficie mínima de asentamiento, pero a 90 grados voy a tener un desgaste prematuro por un problema de dilatación. Es decir, que cuando esto llegó acá se me acabó la vida del aro. Entonces, por favor, cierto cuidado con este tema. Es decir, hay muchas empresas de transporte que a ustedes le van a pedir que para invierno pongan un termostato más frío o más caliente, para verano otro, y que todo funcione así. El Mercedes se lo bancaba, el Euro 5 o 6 no se lo va a bancar. Entonces hablamos del primer tercio, asentamiento normal, los 2 tercios, vida útil. Cuando monto un aro de pistón y lo abro sin la pinza de montaje, corro serios riesgos de afectar esta posición. Y no solo lo que hago aquí es deformar para que luego entre mal aquí, o sea, me quede un gap aquí, sino que por otro lado, si tengo un revestimiento lo voy a romper. Un cromo, acá tengo, y obviamente la deformación produce este rayado. Entonces, nunca montar manualmente el aro, sino colocado por pinza y con la dilatación adecuada, con la apertura adecuada. Si no ocurren este tipo de cosas, es decir, este caso que es un molibdeno colocado en el aro, se desprende porque empiezan a aparecer pequeñas trincas, se dicen en portugués, pequeñas rajaduras o grietas que se marcan ahí y después cuando empieza a trabajar y funcionar, desprende. Esto es el desprendimiento. ¿Cómo hablo para decir, bueno, tengo que cambiar tengo un pistón viejo y quiero reutilizarlo? ¿Cómo reutilizo? Con una sondita de 0,11 interpuesta entre el pistón y el aro, estoy en el límite. Es decir, 0,5 a 1, reutilización de pistón. 0,11 a 12, utilización de pistón solo para emergencia. 0,12, reemplazo pistón. Bien, cuando tengo entonces la zona de sellado de un cilindro, es justamente esta zona de aplique, ¿no? Esta zona, cuando tengo un mal sellado, tengo un desgaste de cilindro en esta posición. Cuando tengo extrema presión o un problema de alta tasa de compresión o un problema de ese tipo que cargue el aro lateralmente, tengo este nivel de desgaste. Cuando se habla del scaffing, es la microestructura que cede metalográficamente a la temperatura de trabajo. Es decir, tengo demasiada temperatura, el aro arrastra, pero está en un estado muy caliente y se deforma de forma casi pastosa, ¿no? Primera canaleta, segunda, y el aro de aceite, mismo tema. Esto se da cuando yo puedo tener un problema de inyección o puedo tener un problema de falta de lubricación por un bruñido liso, por un bruñido que tenga poca penetración, poca reserva de aceite o un ángulo muy abierto que haga que el aceite se escape. También aparece el scaffing cuando tengo elementos digamos, de complemento, que puede ser el cromo, el molibdeno, y tengo el exceso de carga puntual, tengo prácticamente roturas puntuales y localizadas en toda la periferia, punto, que desprende el elemento de recubrimiento, ya sea molibdeno, sea cromo, sea lo que fuera. Desgaste prematuro de aro, bueno, excesa carga, abrasivo, todo lo que prácticamente lo tengo en todo tengo borrado prácticamente todo el perfil. ¿Ven? Rayas, que lo que siempre nosotros cuando mandan a hacer un diagnóstico, lo primero que hacemos nosotros es fotografiar el perfil. Si yo tengo un perfil perfectamente asentado, voy a tener rayas
que prácticamente, si bien van a estar en el sentido de movimiento pistón, no van a estar identificadas unas con las otras. Voy a tener un brillo metálico, aunque levemente opaco, pero voy a tener un brillo metálico. Esto no lo puedo tener nunca. Esto significa que o el filtrado de aceite, el filtrado de aire no fue correcto, o tengo abrasivo que está entrando por algún otro lado. Lo mismo acá en el aceite. También van a encontrar una zona, si hay abrasivo en el aceite, una zona de desgaste que marca claramente la posición del resorte. En cada resorte un desgaste prematuro en esta posición, que es la zona expuesta a los abrasivos. Entonces, ruptura segmentada de aros, es decir, esto se debe a dos casos en particular: una elevada carga mecánica para montar aro de pistón, una utilización de herramientas incorrectas en el montaje, no uso una pinza, sino que uso cualquier cosa, desgaste prematuro por abrasivo, fallas de combustión, presiones extremas, productos de elevado esfuerzo mecánico y entrada accidental de agua o aceite. Es decir, cuando tengo que comprimir un líquido, voy a tener prácticamente alguno de estos problemas. Prácticamente abrasivo. ¿Ve esto que yo les decía? La marca que se evidencia y el desgaste que se evidencia sobre el resorte. Y obviamente ya no tiene fases de trabajo. Picado por impurezas, todo lo que sea contaminación, vamos a tener picado en la zona de trabajo del aro dentro de la ranura. El picado es expresado de esta forma. Inclusive se da en algunos casos con carbón, pero el carbón en los aros de nueva generación no tiene prácticamente injerencia, no lo va a romper. Sí lo puede acuñar si es cónico, pero no le va a generar este tipo de casos. Obviamente, cuando tenemos que montar expansores en dos láminas de un expansor, debemos utilizar este método, es decir, las puntas se tienen que contraponer, nunca sobreponer. Cuando tenemos carbón, uno de los principios fundamentales del aro trapezoidal es autodescarbonizarse. Pero si tenemos excesivo carbón, tengo un desgaste prematuro del aro sobre el cilindro y tengo un daño. Ángulo bruñido. ¿Qué es lo que podemos decir de esto? Esto es la vida útil del aro de pistón. Hay dos mediciones de aro, uno perpendicular al cilindro, digamos, y al movimiento de pistón, y el otro coincidente con el movimiento de pistón. Este ángulo es un ángulo de 100, 110, 115 grados, y este ángulo es de 45 a 50 grados. Son los dos alternos internos, son complementarios, pero sepan que cuando hablamos de este, hablamos de un ángulo más bajo, y cuando hablamos de este, hablamos de un ángulo más grande. Un bruñido determinado siempre está hecho de esta forma, es decir, rayas profundas, que son las rayas que deben quedar cuando el motor está sentado, y rayas suaves, que son las rayas que van a irse perdiendo en el periodo de asentamiento. Es decir, esto es el antes y este es el después, pero vida útil y trabajando. Cuando uso cualquier elemento, que por ejemplo uso molicote, un molibdeno, algún elemento de ese tipo, eso se aloja en estos poros. Y es una lubricación seca. Esto es un bruñido que no está del todo bien, es decir, muy clavadas las piedras, muy clavado el elemento detallado, generan sobremontajes, y ese sobremontaje en el periodo de asentamiento va a tapar la raya definitiva de bruñido. Y esto es un mal generalizado que prácticamente termina, es decir, esto no se saca después, esto queda. En esta zona no voy a tener reservorio lubricante. ¿Cómo puedo medir un cilindro para determinar su reutilización o no? Esto se da para cilindros completos o camisas igual. Es decir, nosotros recomendamos hacer una medición en este punto, una medición central, una medición inferior, a 90 grados otra medición, a 90 grados otra medición y a 90 grados otra medición. Sumar dividido por 6, hago la media aritmética, me da un valor determinado, y ese valor determinado restado a la medida nominal me da un punto, y entro a una gráfica de este tipo logarítmica. Entonces voy a entrar
prácticamente la mayoría de los aros que estamos trabajando actualmente, estamos trabajando en esto, son aros de rectificación. Prácticamente estos aros están funcionando, pero para los nuevos vehículos, digamos, por una tasa de transferencia térmica todavía, digamos, se puede utilizar, pero lo que a mí me interesa es que se utilice en este punto. Entonces, yo vengo aquí, tengo prácticamente el punto de trabajo. Si estoy dentro de esta zona, estoy trabajando correctamente. Hablando de esta zona. Sí. Perdón. Bien. Esto es la pregunta que me pasó el señor Hechelin esta tarde, que hay un reclamo de un Cummins 4BT. ¿Es así, José? Sí, Jorge. Ok. Bueno, yo no pude ver mucho el tema, tendría que hacer una visión mejor de los perfiles. Lo que pasó, José, es este perfil con desgaste o desprendimiento de material en esta posición. Este desprendimiento de material, José, te hago una pregunta para terminar el diagnóstico. Está en los 360 grados del aro. No lo tuvimos nosotros, eso No lo es lo que tuvieron. nos pasó Bueno, el socio. porque acá hay dos cosas. Si tengo en la zona central opuesta al gap de corte, es lo que hablábamos hoy, desprendimiento por un mal montaje del elemento. Si tengo en este caso en particular desgaste en las puntas, o está en las puntas específicas, es otro problema. Es decir, es un problema del tratamiento de un amasado que se llama en portugués, sería un exceso de carga mecánica, es decir, un flameo de punta. Ahí está el tema. Entonces, y ese flameo de punta se da por esto. Es decir, al primer aro, que transmite el 55% de la potencia, si yo tengo un problema de inyección o tengo un frenteado de cabeza, cualquiera de las dos cosas ocurre lo mismo, lo que hago es alterar este equilibrio de fuerzas. Es decir, el chorro, o sea, cuando en el momento de inyección, en el punto muerto superior, yo tengo aquí una fuerza de inyección que atenta contra o es antagónica al chorro de inyección. Si esa fuerza, porque tengo una menor altura acá y cúbicamente se altera, tengo una mayor fuerza que hace que el combustible queme por fuera, no queme dentro de la cámara. Al quemar por fuera, eso genera un calentamiento de este punto, básicamente del primer aro de pistón, un calentamiento que lo hace trabajar a temperatura fuera de diseño. Esa temperatura fuera de diseño lo aplastan contra el cilindro y lo hacen prácticamente desprender todo recubrimiento. Ese aro, en primera ranura, tiene cobertura de cromo. Y en la segunda ranura es un hierro fundido fosfatizado. Yo no vi la segunda ranura, no sé si la segunda ranura está igual, pero uno de los conceptos es, si esto está igual y esto está mal, el problema es este. Pero bueno, mándenmelo, lo analizamos y quedamos a disposición. Jorge. Sí. Un segundito. Aclaro, Jorge. Me parece, perdón, José, me parece que uno de los socios había como que levantado la mano para hacer alguna pregunta. A ver, adelante, sí. Perdón. Jorge, quería aclararte que el aro era original, no era Male, ¿no? No importa, yo no. La duda era el socio. No, pero fíjate vos que incluso más a mi favor todavía, porque un aro original está diseñado para las condiciones originales del vehículo. ¿Qué es lo que no puede pasar? Que digamos, a ver, cilindro original, pistón original, cobertura original, lo único no original es un problema de inyección. Claro. Entonces, más refuerza el concepto. No sé si coinciden o bueno, lo charlamos. Yo tengo una pregunta, perdón, A ver, Jorge. adelante, señor. Marcelo de Jesús María. Entonces el pistón del Mercedes que viene baja compresión, ¿cómo hacemos con ese aro? No. Primero y principal, todo producto, sea Male o sea un tipo que fabrique con todos los conceptos de un motor, con todos los conceptos bien desarrollados, si KS, por ejemplo, Male, KS, Federal Mogul,
que hacen un desarrollo de un pistón de distinta altura de compresión, rediseñan el pistón. No es que yo agarro el pistón original y lo frenteo. Porque si yo frenteo ese pistón, le estoy, fíjate el razonamiento acá. Sí, en esa foto la inyección sigue igual. El inyector no cambia de altura. Claro, no cambia, del pistón. Pero fíjate una cosa, vos tenés, al bajar la altura del pistón, al frentearle centésimas nomás una altura del pistón, esta presión aumenta cúbicamente, porque es un volumen. Y contra la presión del haz de inyección, lo levanta al haz de inyección. Entonces, lo que normalmente se hace es decir, bueno, a ver, yo no trabajo en mare, ¿no es cierto? No digo nada. Entonces digo, bueno, ok, pasarle una herramienta de forma a esto, agrandarlo un poquitito acá, darle la misma tasa de compresión y punto. Si el pistón te lo permite. Poner una junta más gruesa, si el pistón te lo permite. Pero todas esas son cosas que nosotros cuando hacemos un pistón de una altura de compresión reducida, las recalculamos. Es decir, siempre va a tener el mismo volumen acá para que no distorsione las de inyección y siempre va a tener la tasa de compresión adecuada. Por eso, a veces, ¿para qué voy a tener estos pistones? Y total, lo voy a usar una vez cada cuánto. Y bueno, más vale frenteo. Bueno, el 366, 352 lo permitían. Pero un MWM, que es este pistón, por ejemplo, no resiste un mínimo maquinado. Hay que tirar el bloque, entonces diríamos. No. Es decir, a ver, primero hay que medir bien, hay que usar las juntas adecuadas y ver realmente. Yo no digo tirar el bloque, pero en un caso en particular, para determinados modelos, sí. A ver, bueno, gracias. esa es un poco la cuestión. Lo que quiero es tratar de separar la paja del trigo. Es decir, no todas las soluciones están frenteando el pistón. Hay pistones que lo permiten, hay pistones que no. Jorge, un segundito, porque yo creo que Fabián también ha levantado la mano, creo que tiene alguna consulta. Sí, un poco en línea con lo que expuso Marcelo y viendo lo que estamos viendo en la foto. Bueno, ese problema que tenemos ahí, o esa situación, los que hace muchos años que estamos en esto, venimos lidiando mucho con esto, ¿no? Y sin duda que todos los motores que estamos haciendo están funcionando. Y me atrevo a decir que la gran mayoría de todos los que estamos presentes y de todos los rectificadores, en nuestra historia hemos frenteado pistones y lo seguimos haciendo. Ese punto, puntualmente, se modifica con la saliente del inyector y también se modifica con el punto. También se modifica con el punto del pistón. O sea que cuando uno atribuye una falla de esta solamente al frenteado, estamos no teniendo en cuenta todas las otras situaciones que se pueden dar. Correcto. Un grado que cambie el avance del pistón también le modifica eso. Y la presión del inyector también. El inyector tiene un rango de presión mínima y máxima, que si usted está sobre la máxima presión del inyector, minimiza este efecto, y si está sobre la mínima presión del inyector, lo agudiza. No, pero está bien. Yo lo único que donde me quiero posicionar es lo siguiente. Es decir, el pistón, digamos, si yo voy a hacer asumiendo todo su conocimiento y asumiendo lo que usted está diciendo, ok, tengo un montón de variables para manejar. Lo único que después no reclamo el pistón si lo frenteé. ¿Me explico? Porque nosotros tenemos, nosotros tenemos fabricados y diseñados muchos pistones con distinta altura de compresión. Y si ustedes los piden para un modelo determinado, los desarrollamos. Pero tiene que haber un cierto mercado. ¿Me explico? Pero eso sería lo ideal. Ahora, yo no puedo tener estantería. Yo apunto que cuando uno va a determinar una falla de este tipo, se pueden tener todas las variables de las cuales estamos hablando, y no solamente el frenteado del pistón. Porque si la misma falla que usted está indicando aquí, la va a tener con una mala saliente de inyector, con una baja presión del inyector, y también con un fuera de punto. Entonces, digamos,
veamos todo en conjunto. Claro, pero yo desconozco todo Si usted tiene un eso. pistón frenteado Sí. y el motor estuvo fuera de punto, usted se lo atribuye al frenteado del pistón. No, mire, nosotros tenemos una norma dentro de MALE que directamente nos impide diagnosticar cualquier elemento que ha sido alterado por ese concepto. Entonces, directamente lo que nosotros hacemos es tratar de dar desde el punto de vista, ¿fue alterado? Bueno, ok. En realidad no tendríamos ni siquiera que recibirlo. Pero en realidad, porque es crack, porque son rectificadores, porque son todos colegas, lo tomamos. Pero la única información, usted no me dice a mí, mire, yo creo que la saliente... No, yo lo que veo es un pistón que está frenteado. ¿Me explico? Bueno, eso ocurre en un gran porcentaje de los motores y sobre todo en este ambiente que estamos hoy, que somos rectificadores y nosotros nuestra función es prolongar la vida de los motores. Y hay una innumerable cantidad de motores que no se pueden cambiar block y que tampoco vienen pistones baja medida. Pero tienen un arma, ustedes tienen un arma a través de crack, que eso. Si ustedes tienen esa necesidad, pídanlos. Esperen que le digamos el no. Pero pídanlos. Porque realmente nosotros no, ¿cómo le puedo decir? Yo no puedo encargar una fabricación de un determinado pistón cuando realmente me va a quedar 2 años en la estantería y no lo puedo vender. Ahora, si hay un cliente como Crack, que es un número importante de clientes nuestros, nosotros no tenemos problema en fabricarlo. Pero adelántennos el tiempo, adelántennos. Es decir, miren, estos motores están rompiendo varias veces. Entonces, bueno, ok, analizamos el tema, lo ponemos en stock. Si se puede hacer. Este pistón de MWM es muy difícil para hacer, porque está muy al límite. Está al límite en los diseños. Entonces, cuando uno lo toca, hay que rediseñarlo de nuevo. Está bien, entonces a ver si entiendo. Esta teoría la podríamos aplicar en motores especiales o con pistones especiales que están teniendo problemas, no pero así claro, con los que no estamos teniendo problemas. Pero claro, entonces ustedes me dicen, bueno, ok, por ejemplo, quien trabaje con el mercado petrolero. Mira, yo tengo motores determinados, son un lote de 1000, 1500 motores dando vuelta, necesito un pistón de una altura determinada. Ok, me dan los parámetros, los analizamos y vemos si es factible rediseñar el pistón, como se hizo con el 352, el 366, todos. Es decir, ahí nació una necesidad de mercado, tal vez brasilero, no sé de dónde vino la necesidad, pero nació una necesidad de mercado y hizo que nosotros rediseñemos pistones. Tenemos la tecnología, tenemos la sapiencia y lo podemos hacer. Pero todo depende de un lote económico. Si yo le voy y le pido a fábrica 20 pistones, no me los hacen, o los van a hacer a un costo altísimo. Jorge, si me permitís, perdón, a ver si puedo agregar un comentario que tiene que ver Dale. con la consulta de Marce y de Fabián también, ¿no? El tema de la, digamos, de la alteración del proyecto inicial de un pistón, hay que acordarse también que a veces no pasa únicamente por lo dimensional, sino también por muchas veces existen tratamientos térmicos o a veces alguna deposición de materiales y una vez que se frentea realmente esto se pierde. Los anodizados, todo, ¿no? por ejemplo, los anodizados. Claro. Entonces Claro. Lo que está abajo y a veces son, bueno, yo comparto y digamos, digo con, digamos, ustedes tienen todo el conocimiento del día a día, ¿no? Yo soy brasileño y vengo de la planta de pistones, yo conozco la fábrica de pistones y en Brasil pasaba exactamente lo mismo, tienen la misma dificultad, la misma situación, pero digamos, más allá de lo comercial, ahora hablando como ingeniero, esta superficie que está trabajada, que está preparada, que está pensada, que está proyectada, a veces se recibe deposiciones que son centésimas. Entonces, cuando tocas la cabeza del pistón, realmente ya no tiene la misma resistencia o no entrega la misma performance, ¿no? A lo mejor es cierto y es todo cierto, lo que creo que estamos todos hablando lo mismo, ¿no? A veces se hace necesario
a veces es la única salida, como me gustó lo que dijo Fabián también, que nosotros como que somos los doctores para extender la vida del motor. Y está bien también, a veces queda sin posibilidades, digamos, de salir, ¿no? O sea, al momento. Pero si nosotros reconocemos, entendemos que era más o menos esto también lo que decía Jorge, una demanda, aunque sea mínima, pero es una necesidad y que el mercado está pidiendo, nosotros no tenemos problema alguno en volver hacia atrás y entender qué alteraciones necesitamos para tener una pieza fabricada, pensada, con las características que necesitamos nosotros para atender al mercado. O sea, esto se puede hacer. ¿Ah? Pero quería comentar agregar el comentario que no solamente es un tema dimensional, sino que de tratamiento superficial también. ¿Ah? Bueno, Jorge, creo que tiene que ver con ay, perdón. Antes de avanzar, tanto para Marcelo cuanto para Fabián, ¿estamos ahí o siguen con alguna cosa en la cabeza? ¿Algún comentario adicional? ¿O algo que no cerró la cuenta? Por favor, siéntanse libres para exponer la opinión, ¿eh? No hay problema. Sí, por mi parte está claro y está correcto todo lo que se habló. Hay determinados motores y con determinados tratamientos, que los pistones tienen determinados tratamientos, que sí tenemos que tener una mirada especial. Otros que no. Tal cual. Para mí está cerrado y está perfecto. Sí, sin duda. Muchas gracias y bueno, lo ideal sería que no hace falta que le digamos, porque en el mercado de reposición hoy día hace falta cabeza de pistón bajo medida, no hace falta que nosotros se lo digamos. Por eso, como dijo Fabián, tenemos que entender la vida útil de un blog hoy con los costos que tenemos, ¿no es cierto? Me parece que no hace falta que Crack se los pida ya directamente, me parece, es mi opinión. Gracias. Pero, perdón, pero ustedes son de alguna forma nuestros ojos dentro del mercado. Ustedes son prácticamente la gente para el cual trabajamos nosotros. Es decir, si ustedes plantean una inquietud, no necesita que lo compren. Pero plantean una inquietud, miren, muchachos, por ejemplo, el blog de la Ranger o Ford vende un blog semiarmado y me sale un montón de plata y ustedes pueden sacar un juego de pistones. Sí, correcto. Eso vino de un rectificador, se pidió, se desarrolló y estamos vendiendo ese conjunto. Entonces, frente a ese tipo de cosas, ustedes, yo les dije, ya tienen el no de entrada, es decir, que pueden buscar el sí. Es decir, para nosotros es una posibilidad más de trabajo, no es que no lo queremos. Lo que no queremos es plantarnos sobre cualquier motor y empezar a... Ustedes son los que tienen la experiencia ahí. No, y Jorge, y la otra es que la posibilidad, o sea, las decisiones, la verdad que hay decisiones que están buenas, que la tomás detrás de una compu, puede ser, pero por lo menos en mi opinión, las mejores decisiones son las que tomás escuchando el mercado. Entonces, podemos equivocarnos, podemos depositar esfuerzo en algo que no es lo que necesitan ustedes. Por eso yo decía que está bueno escuchar qué es lo que necesitan, y seguramente lo que necesitan, hay algunos que necesitan más que otros, y es ahí donde tenemos que poner la fuerza. Si no, mañana vamos a traer algo al mercado y que no es lo que está gritando por recibir, lo que está esperando recibir. Por esto yo comentaba del tema de que está la posibilidad, pero tenemos que ir a lo que realmente haya demanda, haya consumo. Lo otro no. Ahí Juan comenta así, Jorge, si la cabeza del pistón viene con cerámico, no se debe tocar. Creo que esa era una afirmación. O sea, estaría de acuerdo con lo que estamos diciendo. Después dice, ya están desarrollando dos pistones, Cummins ISC y Cummins QST. José, después si podés tomar nota, esto lo podemos analizar, ver en qué estadio estamos de los desarrollos. No hay problema, porque en línea Cummins, más allá de todo lo que tenemos en Argentina y en Brasil también, ahí tenemos una línea de contacto directo con Estados Unidos también, donde Cummins es muy fuerte. Así que si no... y aparte nosotros hasta hace unos cuantos años atrás teníamos el impedimento de Cummins, que nos decíamos, desarrollamos ISX y no lo podemos vender por 15 años.
Con el advenimiento de Klebite ya la cosa cambió y bueno, directamente se puede comercializar, se puede traer, pero todo depende, es decir, a ver, lo que de alguna forma se quiere es tener un pistón que sea competitivo dentro del mercado. Ya tener un pistón que vale 4 veces otra cosa no sirve. Si no le sirve a ustedes y no sirve a nosotros, pues lo vamos a tener en estantería. Sí, la verdad que como fabricantes, mira, nosotros fabricamos los pistones de la Fórmula 1, por ejemplo, pero no vendemos el pistón de la Fórmula 1 en la calle porque o sea, es impagable. Ahora, creo que contesto un poco la pregunta de Javier, que es la que sigue acá, porque él decía, ¿por qué son tan caros los de baja compresión? Justamente por el volumen, justamente por la demanda. Cuando yo voy, por ejemplo, Mali fabrica el pistón del, no sé, vamos a poner un ejemplo, estoy 904, estoy suponiendo, claro, o sea, un 904, 924, los más nuevos. Mali lo fabrica el equipo original. Yo tengo toda la matricería, tengo la fabricación a pleno. O sea, es usar en el aftermarket una pieza que ya lo estoy fabricando. En el caso de la baja compresión o de pistones que sean muy específicos al mercado argentino, que tiene aplicaciones que no están en otros mercados, realmente el costo es otro, porque yo tengo que parar la línea para fabricar 200 bocas y todo esto termina quedando con un setup en precio. El Rafa, reflejo es el precio. Rafa, con un setup que te dura un día, vos tenés que poner con un setup que te dura un día, es decir, vos tenés que hacer un día de calibración para hacer 200 pistones. No, y aparte, después tenés, aparte a veces, Jorge, en el caso de la baja compresión, o sea, se puede aprovechar todavía la matricería, el fin de línea, el material de fundición se aprovecha, o sea, las coquillas que llamamos nosotros, ¿no? Pero hay situaciones que no, que tenés que construir todo este herramiental, entonces queda realmente una fortuna. Por eso la demanda es la que justifica entrar ahí o no, ¿no? Bueno, después comentanos, tanto Juan y Javier, si entendieron, o si está más o menos en línea, y si tiene alguna duda más, por favor, háganos saber. Jorge, si querés, creo que podemos avanzar, ¿eh? No, yo ya estoy, yo terminé acá. Excelente. Claro, terminaba con la consulta. Claro. Rafa. Sí, José. Acá por privada me comenta un socio que por qué hay motores que tienen 10 años de antigüedad como la Puma 2,2, 3,2 y todavía no tenemos los subconjuntos. José, ¿me podés repetir, por favor, la pregunta, che? Sí, motores que tienen 10 años de antigüedad ya como el Puma 2,2, 3,2. Todavía no tenemos los subconjuntos del Mali. Ajá. No, natural, no pasa una sola vez. Ese puede ser un ejemplo. Cuando nació el motor Puma, o sea, seguramente Ford contactó a todos los grandes fabricantes de pistones, que son pocos en el mundo. Probablemente Mali no fue nombrada como fabricante original y otro fabricante lo empezó a fabricar sin cualquier problema. Nosotros no lo desarrollamos en función de que no hemos recibido la cantidad de demanda necesaria. Pero no es, digamos, no hay una limitación en esto. O sea, si está haciendo falta el pistón de la Puma 2.2, 3.2, de la Amarok, de las pickups, podemos trabajar y lanzarlos, no es un problema, para nada es un problema. Tenemos condición de fabricarlos, sin cualquier problema. Si no lo hemos hecho, es porque no reconocimos, digamos, la necesidad desde la demanda, o habían otros productos que tenían mayor prioridad que este motor, nada más que esto. No es un por qué no, porque no queremos. No, simplemente no se dio todavía por el consumo que estimamos, nada más. En Argentina tenemos muchas pickups, la flota de pickups es alta, pero se cambian mucho las pickups, ¿eh? Casi que a cada año tenemos una motorización distinta. Entonces, el consumo del mismo motor no siempre es alto. O sea, a veces sí, a veces no. Si este motor es o no solamente los pistones, cojinetes, aro, camisa, todo lo que quieran, si estaba haciendo falta, lo podemos trabajar en ellos, sin cualquier problema. Sí. Rafael, buenas noches a todos.
Ahí el Puma 3.2 lo tenemos disponible en la lista. Ah, Ahí está. Y lo que te está faltando es el 2.2, José. Sí, el José 2.2 nos Hichelín, falta. El 3, gracias José María por la confirmación. El 3.2 está confirmando José que ya llegó, que ya lo tenemos. Te está haciendo falta, Hechelín. El 2.2, Puma 2.2, ¿te está haciendo falta también? Sí, también. Sí, un motor que sale mucho. Ok. Dale. José María, José Mali, vamos a llamar así. José Crack, José Mali. Sí. Vamos a tomar nota de esto y lo podemos ir pidiendo, estudiando para agregarlo también, más allá de la 3.2 que ya está. Excelente. Gracias. Ahí Por vamos a la que sigue. José, ¿alguna otra cosa más que te comentaron por privado de algún socio? No. Buenísimo. Por ahora no. Después ahí Juan confirmó, ok, muchas gracias, nada, de nada, Juan, por favor. Javier dice, yo creo que si no hubiera diferencia de precio, se pondría el 70% los de baja. Gracias. Sí, o sea, la diferencia de precio está dada por la demanda. Si hay más demanda, va a quedar más barato. Estimado, consulto, ¿por qué no fabrican los pistones OM 924 más 030? Es prácticamente, perdón que sea reincidente, pero es la misma respuesta. O sea, si está haciendo falta el OM 924, 030, 060, lo que haga falta, tenemos demanda para tal, lo vamos a fabricar. O sea, vamos a tener un lote mínimo de 1000 bocas. Si se vende, lo compramos, lo traemos. No es difícil hacerlo. Es una cuestión de demanda versus la competitividad del precio, ¿no? Que sea un precio coherente. Después, siguiendo, el problema de fresado en la cabeza del pistón. No se podrán fabricar bujes calidad original con más material para poder desplazarlos y tener más margen para no tocar la cabeza. Esa es la pregunta, José. Bueno, si entiendo bien, sería Cochilla, ¿puede ser? Creo que es así. Si no está bien dicho, perdónenme. ¿Entendiste la pregunta, Jorge? No, sí está claro, sí está claro. Cochilla. Es decir, nosotros Cochilla. La tendencia de Mahle, por concepto y todo, es fabricar el producto en las condiciones de equipo original. Y si no, fabricar un producto alterado para que ese pistón cumpla con los parámetros de equipo original. Cuando se hace una alteración en la zona de buje o se toca una biela o algo parecido, estamos comprometiendo, porque, a ver, Mahle tiene un concepto de garantía que si ese motor se rompe o tiene un problema, Mahle está auxiliando en toda esa garantía. No podemos hacer algo que de alguna forma esté de alguna forma libre albedrío de colocación cuando no tenemos los parámetros seguros. Porque eso está atentando contra la inyección, está atentando contra los tiempos, está atentando contra masas de movimientos distintos. Hay varias cosas que no, digamos, en lo que es mal en sí y al nivel protocolar no nos autorizan. Jorge, y yo creo acá, perdón, a ver, ayúdame también para que no haga un comentario sin sentido, pero la sugerencia también era para como hacer los bujes con más material, pero o sea, ahí tendríamos que ver también el tema del peso, ¿no? Para estar equilibrado el motor. Por eso, todo altera. Entonces, si bien son soluciones que se toman en casa, Mahle no lo puede tener como un equipo original. Claro. Está bien. Bueno, Cochilla o Cochilla, si tuviéramos en Italia, después decinos por favor si se entendió o si hay algo que no cerró. A ver, otras preguntas. Muy bien. José, no sé si... ahí está, ahí puso ok, entendió. Perfecto. No sé si pasamos, yo creo que no salteamos ninguna, creo que pasamos por todas.
¿Tenés algo más ahí vos? O sea, por ahí te llegó alguna consulta, los WhatsApp de la vida. Alberto también, por ahí llegó alguna cosa. Alberto, si tenés alguna inquietud también, hacénos saber, por favor. No terminemos con dudas, por favor. Ahí está, ahí viene otra, Jorge, vamos. Juan está consultando. En materia de bujes de biela, ¿están desarrollando los mismos para Toyota 1KD? Ahí José María de Mali, ayúdame a ver si ya estamos con algo en marcha, o si no es así, lo podemos agregar también, no es un problema, pero entiendo que está solicitando un desarrollo acá, Juan. Juan, ahí después te podemos pasar bien cuál es el estatus, pero una vez más, si se consume el Toyota 1KD, que es uno de las Hilux, no solamente el 1KD, el 2KD, toda la motorización de Hilux, lo podemos traer, lo podemos desarrollar, no es un problema. Acuérdense que tenemos situaciones en el desarrollo. A veces el desarrollo es una incorporación al mercado, no es un desarrollo de la nada, ¿no? Nosotros tenemos el mercado brasilero, que tiene una flota muy similar a la nuestra. José María de Mari, fíjate si podés mutear un poquito. Ahí, querido, gracias. A veces tenemos una flota en Argentina que se parece mucho a la brasilera y a la europea, ¿no? O sea, es muy parecido. Entonces, lo primero que hacemos es buscar a ver si está en Brasil o si está en Europa. Si está, es incorporar a nuestro mercado. Si no está todavía, puede llevar un tiempo más porque es un desarrollo netamente necesario para Argentina. ¿Cómo fue el caso de los diésel livianos, ¿no? Que en Brasil no existen mucho. Como allá tiene el Flex, acá tiene otras particularidades, pero nada más que esto. Ahí sigue preguntando Juan, José de Mario, le hice la consulta de los bujes de biela Mercedes 924, se desarrollan. Dale, está bien. Juan, vamos a tomar nota de todo esto. Son motores muy conocidos que me parece raro que ya no estén. Me parece que ya están. No, es posible que esté solo a traerlo de Alemania o de algún lugar, no hay problema. Sí, pero el Mercedes 924 y el 926 es muy popular tanto allá cuanto acá en Sudamérica, así que me parece que inclusive lo tenemos. Ahí ya José ya contestó, José Mali contestó, ya está tomando nota de todo. Muchísimas gracias a José de Mali y a Juan también. Fer pone un comentario que coincide con Javier. Si el pistón de baja tuviera un precio más competitivo, sin duda utilizaríamos, sí, nosotros compartimos con la opinión, Fer, y no es que es caro porque nos gusta vender caro, somos caros, ya de naturaleza somos caros, pero no es que nos guste vender aún más caro, es que nos cuesta caro también fabricarlo. Gracias José de Mali, puso Juan. Ahí, gente, la pregunta que quieran, por favor, pueden hacer tranquilamente. Les recuerdo que en 15 días estaremos nuevamente juntos. Si no me equivoco, el tema va a ser justo cojinetes, ¿verdad? Que estábamos hablando al final. Así que un tema bastante útil también, ¿no? Para aprender. Y tanto José Hechelín cuanto Alberto y todos los socios, si no tienen más dudas, por hoy estaríamos quedando por acá. Recordando también que hoy estamos grabando la charla, la estamos grabando, y vamos a disponibilizarla para Crack, para que puedan compartir con los socios que no estuvieron hoy, ¿no? Así que es un punto adicional. Bueno, creo que ya estamos. ¿Sí? Bueno, excelente. ¿Se podrá tener las filminas para tenerlas? Está preguntando Juan. Sí, Juan, toda la charla está grabada. Se van a tener todo el video de la charla completa y de ahí van a estar las filminas, todos los comentarios, todo. Inclusive lo estoy grabando todavía, con todos los comentarios. Bueno, excelente por ahora entonces, José, Alberto, Jorge, muchísimas gracias también por acompañarnos, a todos los compañeros de Malle, a todos los socios. La verdad que una vez más, gracias por el tiempo. Gracias, buenas noches. Muchas gracias, buenas noches, a vos. que sigan bien. Gracias, Jorge. Gracias a ustedes.
Buenas noches a todos. Muy buenas Buenas noches. noches. Gracias, gracias. Gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, Male. Gracias. Excelente capacitación. Gracias. Gracias, querido, gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por todo. Hasta luego. Hasta luego. Bueno, hasta luego. Hasta luego.